días, tengan todos ustedes la bienvenida. Este es un día muy hermoso, muy lindo, muy precioso, que agradecemos poder estar transmitiendo en esta nueva escenografía de aquí de la estación de radio aquí en Codipax. Esperemos que esta nueva imagen les guste. De todos modos nos pueden mandar sus comentarios, su opinión al respecto. Vamos a estar aquí en este espacio en donde tú puedas sentirte también más cómodo, en donde podamos tener una conversación, un diálogo a través de tus mensajes para poder compartir el tema de hoy. Pues quiero darte la bienvenida y para mí es un placer y un gusto volver a estar nuevamente en tu programa ¿Dónde estás? Quiero darle la bienvenida a todos nuestros radioescuchas de la diócesis de Cuautitlán y de todos aquellos partes que se toman la molestia de poderlos sintonizar. Estamos transmitiendo en vivo desde pues ya no cabina, pero sí desde aquí, desde Codipax, de la estación de radio de San Juan Diego, aquí en la diócesis de Cuautitlán, en esta hermosa y bella catedral de San Buenaventura, que bueno, ya tiene sus años y por lo mismo tiene su historia, y una historia que de repente se hace presente para decirnos: aquí ha estado Dios desde tal tiempo. Entonces, pues bueno, te doy la bienvenida también a aquellos que nos ven a través del portal de Facebook, en la página de la diócesis de Cuautitlán, y te invito también a que, si por el momento no tienes la oportunidad de poder seguirnos en el programa por tus distintas actividades, pues puedes checar el programa grabado en el portal o la página de YouTube, y solamente ponle Diócesis de Cuautitlán, ahí encontrarás el programa ¿Dónde estás?, con el tema del día de hoy. También quiero invitarte que nos mandes tus comentarios a través del WhatsApp 5570 07 24 89. Bien, pues no faltaba más. También quiero darle la bienvenida a Nancy en la producción, y se encuentra hoy también en los controles. De todos modos, a Patti un fuerte abrazo en donde se encuentra en estos momentos, y pues bueno, muy agradecida por Nancy por todo el trabajo que realiza, porque bueno, ustedes saben, detrás de las cámaras y de todo este programa hay un trabajo muy arduo, y que bueno, se encuentran personas muy comprometidas como Nancy y Patti, resolviendo toda clase de problemas, porque si ustedes supieran por todas las que pasamos, pero bueno, eso es en agradecimiento a este Dios tan maravilloso que nos ha dado mucho. Bien, pues mi nombre es Virginia Alvarado, estaré en tu programa ¿Dónde estás? Y el día de hoy el tema que vamos a platicar es la oración. Como es dinámica del programa, la oración comúnmente la realizaba al principio del programa, pero debido al tema que vamos a hablar, quiero dejarla al final del último bloque del programa, y tendrá su objetivo, tiene su razón de ser de hacerlo así. Entonces, pues daremos comienzo. Pónganse cómodos y quiero que me acompañes a la escucha de la cita bíblica que te leeré, porque de ahí partirá nuestro tema, la oración. Y dijo Dios: hagamos al ser humano a nuestra imagen, como semejanza nuestra. Génesis 1, 26a. Bien. Bien. Continuando con este tema de la oración, acabamos de escuchar la cita bíblica, y al decir que Dios nos creó a su imagen, estamos
mencionando que hay algo que distingue al ser humano de toda la creación. Que el ser humano es criatura, pero a la vez es persona. Y al ser persona, él tiene una autonomía que lo pone ante Dios como un tú, y esa autonomía le permite poder entablar con Dios un diálogo, comunicarse con Dios. Así es que si hemos sido creados en esa imagen, Dios nos ha otorgado capacidades que son inteligencia, voluntad y libertad. Capacidades que solamente posee la persona. Y al ser la imagen de Dios, lo distingue del resto de la creación. Por eso el hombre es el único capaz de poder mantener con Dios un diálogo de tú a tú, de persona a persona, de comunicarse el hombre con su creador, en este caso Dios. Entonces, si Dios ha podido, no es que Dios haya podido, sino si Dios le dio al hombre capacidades para poder distinguirlo del resto de la creación y poder ser persona, porque solamente entre personas se establecen diálogos y una relación, entonces, ¿por qué no platicar con Dios? ¿Por qué no comunicarte con Dios si Él te ha abastecido en el momento de la creación del género humano de todas esas capacidades? Entonces, si esto es posible, yo quiero preguntarte, ¿tú haces oración? Si la haces, ¿cómo la haces? ¿Qué expresas? ¿O eres de aquellas personas que creen que necesitan tener una fórmula para que con ella puedan comunicarse con Dios? ¿O también eres de aquellas personas que durante el transcurso del día o inclusive de toda su vida no han hecho ni un comentario ni un pensamiento con Dios? Es decir, te pones de pie, te levantas, haces tus actividades, cumples con todos tus proyectos durante el día y te dispones a dormir, y entonces en todo el día no has establecido con Dios ni siquiera una palabra de un diálogo con Él, ni siquiera un agradecimiento porque pudiste llegar a la culminación de ese día. Entonces, el hombre creado depende totalmente de Dios para mantenerse en la existencia. Esa es una de las diferencias entre el hombre y Dios. Dios no necesita de alguien para existir y estar existiendo. El hombre necesita totalmente de Dios para mantenerse en la existencia. Entonces, si tenemos una total dependencia de Dios, ¿cómo es posible que no nos comuniquemos con Él durante todo el día? Entonces, vamos a poder ir viendo que quizás esta idea o conceptos de la oración que manejamos pueden estar un poco erróneos, y eso lleva como consecuencia el no poder dialogar con Dios porque hay algo que no nos permite poder hablar con Él. Quizás lo vemos como alguien prohibido para nosotros, porque al ser Dios, ¿cómo es posible que vas a acercarte a hablar con Él? Y eso no es así. Fíjate que los cristianos nacemos, crecemos, nos formamos dentro de una comunidad de creyentes. Pero esa comunidad de creyentes están a la escucha de este Dios, a la escucha de su palabra. Y posteriormente, después de haberlo escuchado,
dan respuesta debido a esa escucha. Entonces, Dios en el Antiguo Testamento, cuando quería hablar a su pueblo, le decía: Shema Israel, escucha Israel. Primero escucha qué quiero, escucha qué te voy a decir, escucha qué te voy a enseñar, qué voy a comunicarte, escucha qué correcciones tienes que hacer en tu vida, en tu persona. Y después de escuchar, ahora sí, respóndeme, y entonces tú y yo iniciamos un diálogo. Tú, pueblo de Israel, y yo, Yahvé, tu Dios. Si eso del Antiguo Testamento lo trasladamos ahora en la actualidad, yo te pregunto si crees que siga siendo de igual manera. Que Dios te dice también: escucha Israel, tengo algo que comunicarte, tengo algo que decirte, que enseñarte, que educarte. Tengo mi anuncio para ti, quién soy yo y cómo voy entrando en la historia de tu vida. Y posteriormente se queda a ver tu respuesta para entonces poder establecer este diálogo. Y considero aquí que no hay razón alguna para no platicar con Dios, porque eres persona, y al ser persona, desde el inicio te creó con las capacidades necesarias, te dio una inteligencia para pensar, una inteligencia que Él mismo ilumina, para que puedas poco a poco, si tú le permites, ir comprendiendo su misterio. Te dio una voluntad para poder siempre buscarlo a Él, optar por Él, y te dio una libertad para poder amarlo de manera libre, sin algo que te esté obligando. Es que tengo que orar, es que tengo que verlo, es que tengo que decirle. No, sino en esa libertad, en esa voluntad y con esa inteligencia, entonces establecer un diálogo con Dios. Así es que hasta este momento vemos que el inicio de la oración, de alguna manera, la traemos todo el ser humano implícita, es decir, dentro de nosotros, que posiblemente nos falte una guía para saber cómo establecer ese diálogo. Es muy distinto, pero tú tienes todo, porque Él se ha encargado de darte todo eso que necesitas para poder estar en un diálogo de tú a tú, en un diálogo íntimo con tu Creador, del hombre con Dios. Así es que este tema de la oración, poco a poco, conforme avancemos en el programa, vamos a ir pues desgranando hacia dónde y cómo debe ser nuestra oración, para poder al menos el día de hoy, antes de irte a descansar, al menos decirle: te doy gracias por este día. Bien, vamos a un corte. Esperamos tus comentarios, tus opiniones, y regresando continuamos con este tema de la oración. Bien, estamos aquí de regreso nuevamente en este tu programa ¿Dónde estás? Y estamos con este tema de la oración. ¿Cómo haces tu oración? ¿Cómo expresas esos pensamientos, sentimientos hacia Dios? ¿Qué le pides a Dios en tu oración? ¿Qué esperas de Dios cuando tú oras? ¿Qué es para ti la oración? Realmente es un tema bastante, de alguna manera, como complejo, porque estamos hablando de la relación con otro ser que
tienes que aprender a transmitir todo aquello que tú quieres o sientes. Porque bueno, si hablamos de la manera de cómo nos comunicamos entre los seres humanos, pues la comunicación es uno de los grandes problemas de la humanidad. No sabemos comunicarnos, no sabemos hablar uno con otro. Es más, ni siquiera hablas contigo mismo. Entonces, ¿cómo nos atrevemos a poder hablar con Dios si no hablas ni contigo? Y si lo llegas a hacer, tenlo por seguro que la mayoría de las veces no son cosas positivas, sino es todo aquello que no te gusta, todo aquello que ves en ti que no te agrada. Pero bueno, creo que aquí tenemos una gran oportunidad todos para poder aprender a relacionarnos. Y en este tema de la oración, quiero comentarte que, bien, fíjate que hay inquietud por parte del adulto de cómo aprender a orar, cómo enseñar a orar al niño. Y yo pregunto, o más bien te digo, no te preocupes por el niño. Más bien yo te pregunto a ti, ¿tú sabes orar? Porque si no sabes cómo es la oración, pues no podrás enseñarle al niño. Y en este punto me dirás, pues por eso estoy preguntando. Y tienes toda la razón. Pero creo es necesario que te hagas la pregunta, ¿sé orar? ¿Sé establecer con Dios un diálogo? Porque de esa manera podrás ayudar al niño a que él también pueda comenzar con Dios un diálogo. Ahora te voy a decir, una cosa es educar a la oración y otra muy distinta, educar y enseñar oraciones. Son dos cosas distintas. Tú tienes que saber distinguir. Si tú educas a la oración o si tú solamente te dedicas a enseñar oraciones. Porque si solo como adulto te dedicas a enseñar oraciones y consideras que orar es memorizar esas oraciones, pues estamos un poquito desfasados de lo que es la oración. Porque entonces, si solo te dedicas a memorizar y le enseñas al niño que orar es memorizar fórmulas, entonces, ¿en dónde está el diálogo? El diálogo es una plática, ¿verdad? Aunque yo en este momento estoy haciendo como un monólogo, pero yo sé que tú me escuchas del otro lado, tendrás tus opiniones y cuando tú me haces saber tus inquietudes a través de los medios de comunicación como el WhatsApp, estamos estableciendo de una manera indirecta un diálogo. Tú me estás dando una retroalimentación en base a lo que escuchas y yo te estoy planteando el tema. No solamente me quedo yo en este monólogo. Entonces, si creemos que oración solamente es memorizar oraciones, estamos muy equivocados. Y entonces aquí creo que se vislumbra un punto del por qué no podemos hacer oración con Dios, porque piensas que no sabes de memoria oraciones, entonces no puedes hablarle a Dios. Y esto lo traemos tiempo ya mucho atrás, en donde el adulto cree, cuando tú le pides, ¿puede usted hacer la oración? Oiga, ¿puede dirigirnos una oración? Dicen, no sé. ¿Cómo no sabe? Es que no sé orar, no me sé el Padre Nuestro, no me sé el Ave María, es que no traje mi libro de oraciones, es que no traigo mi acordeón en donde dice las jaculatorias o alguna otra oración de algún santo. Y entonces limitan
el poder dialogar con Dios, porque al no traer las fórmulas escritas o al no habérselas memorizado, rompen esta parte de la oración y entonces no hay comunicación con Dios. Así es que entonces el adulto debe de entender que educar a la oración es educar primero a la escucha de la palabra de Dios. Por eso Dios es muy enfático desde el Antiguo Testamento y en la actualidad. Antes de responderme, escucha Israel. ¿Cómo vas a poder dialogar conmigo si no escuchas mi palabra? En base a la escucha de mi palabra, que va a llegarte, la cual va a formarte interiormente, eso sí va a ser como el detonante para yo escuchar tu expresión, para escuchar qué te acontece. Pero si tú no me escuchas, ¿de qué manera podrás hablar conmigo? Entonces, primero educar en la oración es educar al niño a aprender a escuchar la palabra de Dios. El niño escucha la palabra de Dios, la medita, profundiza y posteriormente surge una respuesta de aquello que ha escuchado. Porque entonces le estás permitiendo y le estás dando el tiempo de acuerdo a su ritmo de aprendizaje, de poder comprender y entender aquel mensaje que se le ha dado del misterio de Dios. Y a veces hacemos lo contrario. Creemos dar el mensaje, pero le decimos que dé gracias de una oración memorizada que no tiene nada que ver con el mensaje que acabas de anunciarle. Entonces está como desfasado. Y el niño entonces también va creyendo y va guardando y va estructurándose en que para hablar con Dios tiene que tener una hojita así, donde aquí diga, para cuando se sienta triste, ¿cuál es la oración? Cuando se sienta abandonado, ¿cuál es la oración? Es decir, que si él no tiene algo por escrito, no puede comunicarse con Dios. Y vamos formando en el niño estructuras, las mismas estructuras que traemos nosotros, de una forma equivocada de aprendizaje a la oración. Por eso te digo, es muy distinto educar a la oración que educar a la memorización de oraciones. Ahora bien, me dirás, entonces, ¿esas oraciones que nos enseñan en catequesis está mal? No, no está mal. Esas oraciones, ciertamente, en algún momento todos las memorizamos. Algunos fue a fuerzas porque pues eso era el pase al examen para hacer el sacramento de primera comunión, que considero que no debería de ser así, pero esa es una opinión muy personal. Y aparte, la repetición de estar escuchando esas oraciones a través de mamá, del abuelo, de la abuelita, de los tíos, de las mismas catequistas o de las personas que están a cargo de la crianza del niño, permite que entonces lo memoricemos. Pero una cosa es memorizar y otra cosa es entender. Cosas sumamente distintas. Cuando tú educas a la oración, estás educando la vida interior del niño. Estás iniciándolo
en una espiritualidad que posteriormente le va a permitir a él poder desarrollarse en ese diálogo con Dios de una manera tan fluida y tan natural, y no le va a pesar hacer oración. Si tú te das cuenta, el niño sabe orar sin que tú le enseñes, pero él sabe orar, principalmente los niños de los 3 a los 6 años, e inclusive hay niños hasta los 8 años que su oración siempre es de agradecimiento. Gracias Dios por la lluvia, gracias Dios por el sol, gracias Dios por las estrellas, gracias Dios porque nos diste el pasto, porque me diste a mis papás. Es decir, ellos están realmente en ese contacto con Dios, con la creación de Dios, y ellos entienden que todo ha sido dado como un don para el hombre, y lo único que queda es agradecer a Dios. Cuando tú escuchas a un niño de estas edades, que su oración es, te pido por, te pido por, te pido por, lamentas escucharla, porque lo único que está indicando es que ya hay la intervención del adulto en la oración del niño, y ya está estructurado el niño solamente a pedir, mas no a agradecer. Está estructurado que la oración son con fórmulas, mas no educado la parte interior, la parte de un inicio de una espiritualidad. Y entonces pues solamente te queda tratar de más o menos ir como cambiándole la faceta a esa manera de oración, porque ya el adulto distorsionó la oración espontánea del niño hacia su creador. ¿Cómo la modificó? Metiendo él sus estructuras, diciendo, Dios solamente está para pedirle, y te vas a comunicar con él solo para pedirle. ¿Sabes por qué el niño no le pide a Dios? El niño que tiene una oración espontánea, porque el niño sabe que no tiene necesidad de pedirle a Dios lo que necesita, porque sabe que Dios se lo proveerá. Por eso solamente se dedica a dar gracias. Nos quedamos hasta este momento. Vamos a un corte. Quiero invitarte a que me hagas partícipe de lo que estamos hablando. ¿Tú qué opinas? ¿Tú cómo educas a tus hijos a la oración? ¿Has podido ver si educas a la oración o solamente estás educando al aprendizaje de oraciones, fórmulas memorizadas? En un momento regresamos y no olvides mandarnos tus comentarios. Bien, estamos de regreso en este tema pues tan interesante, ¿verdad?, que es la oración. Es un tema que da mucho de qué hablar porque es muy extenso. Realmente hablar cómo empezar o iniciar a formar la espiritualidad del ser humano siempre es algo complejo porque no es tan tangible. Sin embargo, hay caminos, ¿verdad?, que han dejado los santos, aquellos santos místicos, y han dejado escritos en lo cual nos dejan pues de alguna manera una guía de cómo lograr una espiritualidad, algo que nos pueda permitir una manera muy distinta de poder comunicarnos con este Dios, en donde tiene que ver mucho la confianza, el realmente creer que Dios me escucha, porque es así, porque Dios te escucha, porque Dios hace, fíjate, Él hace primero lo que nos invita a hacer a nosotros. Dice, escucha Israel. Entonces Dios primero te escucha también. Se pone a la escucha de su criatura.
de todo aquello que su criatura necesita, de todo aquello que puede estarle haciendo falta, y también, claro está, en esas correcciones que nos hace como Padre. Entonces, regresando a en donde nos quedamos el bloque anterior de la educación a la oración, yo te decía que era muy diferente educar a la oración o educar en aprenderte oraciones de memoria. Quiero aclarar aquí que las oraciones estructuradas, lo que llamamos las fórmulas, no están mal, están bien. Y estas las vamos a ir aprendiendo, como decíamos, de memoria, por repetición. Sin embargo, hay una diferencia. Cuando ya iniciaste tú la educación en el niño, o inclusive en ti adulto, educar a la oración, estás hablando de que tú ya te estás poniendo a la escucha de la palabra de Dios. Y eso permite que de ti brote una alabanza espontánea al anuncio que recibiste, a lo que has comprendido y entendido del anuncio. Y como respuesta de ese anuncio recibido, viene esta oración de alabanza, o inclusive esta oración de queja a Dios, una oración de dolor, de sentirte que se hace una injusticia contigo, una oración inclusive también de, pues no sé, de este agradecimiento por lo que tú estás viviendo, por lo que tú tienes, que en muchas ocasiones no nos percatamos. Entonces, cuando tú lo llegas a descubrir por estar a la escucha de la palabra de Dios, la oración brota en ti de manera natural. Bien, vamos a leer de la Biblia, el Evangelio en San Lucas, donde vemos este saludo y dice: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Esta es la oración del Ave María. Pero es muy distinto solo memorizarla a comprenderla, a entenderla y saber de dónde provino. Así es que el día de hoy, si tú no sabías, ahora sabes que esta oración fue el saludo que el ángel Gabriel le dio a María, ¿verdad? Como dice aquí la Sagrada Escritura. Al 6º mes envió Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María, y entrando le dijo. Esta oración entonces surge del saludo que el ángel Gabriel hace a María para después anunciarle que ella será la madre del Hijo de Dios. Entonces, vamos poniendo un poco de orden. Si yo educo a la oración, yo escucho primero la palabra de Dios. Lo que acabo de leer es palabra de Dios. Ya la escuché. Estamos educando a la oración. Ahora, como respuesta espontánea a esa escucha de la palabra, ¿qué podríamos decirle a Dios? ¿Qué podríamos decirle a María? Gracias, María, por ser la madre del Hijo de Dios. Gracias por haber aceptado, independientemente de todos los problemas que vas a vivir posteriormente. Gracias por haber aceptado ser la madre del Hijo de Dios. Es decir, ahora yo di lo que acabo de pronunciar, yo di respuesta
de haber escuchado el anuncio, de haber escuchado la palabra. Y entonces esta manera es hacer oración que sale de lo profundo del corazón del hombre como respuesta de la escucha del anuncio que se le acaba de hacer. Y posteriormente, al haber ya comprendido de dónde proviene la oración del Ave María, ahora sí yo puedo tomar la fórmula estructurada del Ave María y la puedo integrar a la educación de la oración que yo estoy teniendo, y entonces se junta mi comprensión y entendimiento de lo que involucra esa oración y también mi respuesta espontánea de la experiencia que yo hago de Dios al compartirme Él el anuncio. Entonces así comienzo a educar esa parte interior de la espiritualidad, tanto en mi persona, ¿verdad?, como adulto, y entonces ayudo al niño a que comience a trabajar la parte espiritual, su parte interior, por medio de este proceso. Y no solamente dejo al niño con la parte de fórmulas y le robo la parte de la experiencia con Dios. ¿De qué siento? ¿Qué entendí, Señor, con tus palabras? ¿Qué me has hecho ver? Eso realmente sería algo nefasto y lo hacemos los adultos. Le robamos al niño la parte de la comprensión, de ese escucha, Israel, escucha mi palabra. El niño sabe escuchar, solamente que el adulto, a veces de manera equivocada, pero con toda la buena intención que tenemos como adultos y papás con los niños, a veces, lejos de poder ayudarlos en esa parte, distorsionamos el inicio a la oración. Entonces, ¿qué nos puede quedar como adulto? Porque a lo mejor te da la impresión de que pues entonces no me meto con el niño y solamente que el niño, pues lo que él quiere irle diciendo a Dios. Puede ser, pero si tú le acercas posteriormente oraciones estructuradas, también lo ayudarán a la oración. ¿Por qué será? Porque mira, en catequesis tenemos unas tarjetas que están en lo que llamamos el rincón de la oración, como su nombre lo dice, es un rincón que se le proporciona al niño para poder realmente iniciarlo en esta educación a la oración. Y tenemos unas tarjetas en las cuales vamos a tomar ahorita el Padre Nuestro. No ponemos el Padre Nuestro completo, ponemos Padre Nuestro que estás en los cielos. Y ya. Y entonces el niño se acerca, si sabe leer, toma la tarjeta, lee esa parte de la oración y comienza a meditar. Comienza a ver esa parte que le está diciendo a él. Posteriormente, si estamos viendo el tema de parábolas, le agregamos al Padre Nuestro, venga tu reino. Porque en las parábolas hablamos del reino de los cielos. Entonces pones esa relación que es parte de la oración del Padre Nuestro, pero no abrumas al niño con todo lo que es el Padre Nuestro, sino poco a poco
vas iniciándolo en la oración estructurada y en esas fórmulas que también son ayuda, pero que lo primero es entenderlas. Vamos a un breve corte. Regresando seguiremos con este tema de la oración. Te invitamos a que todas esas inquietudes que te están surgiendo ahorita, y si no tenías todas esas dudas que te estamos generando, que también es bienvenida, pues nos hagas favor de enviarnos todo aquello para que nosotros podamos darle respuesta. Regresamos en un momento. Bien, regresamos nuevamente. Tenemos que decir que la oración, antes de que el hombre dé su respuesta, primero es la escucha a Dios. ¿Cómo vas a poder responder a Dios si no lo has escuchado antes? No sabes qué tiene que comunicarte, qué tiene que darte a saber. Y a veces pareciera que creemos que sabemos lo que nos va a decir y tenemos mucha prisa y partimos. Y no es así. Tiene mucho que decirnos, pero como tampoco hemos aprendido ni a escucharnos a nosotros mismos, pues con mucho menos razón escuchar a Dios. Así es que para poder tener una agilidad interior, tanto nosotros como ayudar al niño a tenerla, debemos de hacer un silencio. El silencio lleva a la escucha de Dios. ¿Cómo podrás escucharlo si hay mucho escándalo a tu alrededor? Tan solo te invito a lo siguiente. En este momento que estamos aquí en el programa, posiblemente puede parecerte a ti que hay silencio. Sin embargo, si hiciéramos unos segundos de silencio, pudieras contemplar que hay mucho ruido, pero que en el momento lo dejas en segundo plano, por decirlo, para poder realizar la actividad. Pero si de repente tomas conciencia del ambiente en el que te encuentras, vas a percatarte de que hay mucho ruido. De hecho, ahorita el tren está pasando, entonces todo ese ruido llega de alguna manera para perturbar el silencio que se necesita para escuchar a Dios. Y no solamente es un silencio que sea ausencia de ruido en el exterior, sino de un silencio interior. Permítete estar sumamente sin algún tipo de bullicio dentro de ti. En estos momentos pudieras hacer un alto y contemplar todos los sonidos que hay al exterior. Más aparte, pudieras dentro de ti contemplar también todo el ruido que hay. Deja y no tomemos en cuenta todo el ruido que hacen nuestros latidos, el bombeo del corazón, ¿verdad? Bombeando esa sangre, cómo se llenan de aire nuestros pulmones. Todo lo que los órganos están funcionando generan un cierto sonido, hay un cierto ruido. El ruido de tus preocupaciones, de tus temores, de inquietudes, de cosas no resueltas, de dolores muy bien enraizados, todo eso es ruido dentro de ti. Si tú te permitieras poner un poco de silencio, escucharías a Dios. Y entonces empezarías a aprender cuál es su voz.
poder distinguirla y entonces poderle dar a Él una respuesta. Entonces esta agilidad interior para la escucha de la palabra de Dios y la escucha de Dios mismo puede ser ayudada trabajando el silencio. Con esto entonces el corazón se vuelve hacia Dios para poderlo escuchar y por ende poder responderle. Fíjate que la manera en la que se ora va a ser dependiendo de lo que tú quieras manifestarle a Dios. Realmente no hay un manual el cual nos diga, estos son los pasos que así se debe de hacer para que usted logre una comunicación con Dios. No lo hay. Lo que sí hay son guías y ayudas de gente que lo ha realizado, que le ha funcionado, entre ellos los santos, y entonces al ponerlo por escrito permiten que nosotros podamos leer el camino que ellos recorrieron para poder establecer una mejor comunicación, un mejor diálogo con Dios. Dentro de esta oración, de este tema de la oración, un personaje bíblico llamado Abraham, has de haber escuchado algo de él. Él se caracteriza por ser un hombre de oración y porque dentro de la manera tan peculiar que él tenía de entablar ese diálogo con Dios, nos muestra que hay confianza de parte de Abraham para con Dios. Confianza de saberse escuchado, confianza de que Dios da respuesta a sus peticiones, a sus inconformidades o inclusive también a su intercesión para el bien de otros seres humanos. Así es que la oración también muestra la confianza que tenemos hacia Dios. A veces consideramos que nuestra oración no es escuchada porque no vemos en el futuro inmediato respuesta, pero no es que no se ha escuchado, es que posiblemente no es el tiempo adecuado, no es la circunstancia. Tú no estás para recibir aquello que pides, porque quizás faltan muchas cosas más que tú madures, o simplemente no es para ti, porque lejos de hacerte un bien, puede hacerte un daño, puedes perderte a ti mismo y perder a más. Entonces, antes de que eso suceda, no se te otorgan las cosas. Y eso viene dentro de esta forma de comunicarnos con Dios. Quiero en este momento, junto contigo, ponernos a la escucha de la palabra de Dios. Vamos a escuchar una cita del libro del Eclesiastés y vamos a ver cómo podemos tener esta educación a la oración. Vamos a ponernos a la escucha, vamos a interiorizar lo que se habla, posteriormente damos una respuesta que brote de nosotros y entonces estarás viendo que hemos hecho oración. Todo tiene su momento.
y cada cosa su tiempo bajo el cielo. Su tiempo el nacer y su tiempo el morir. Su tiempo el plantar y su tiempo el arrancar lo plantado. Su tiempo el matar y su tiempo el sanar. Su tiempo el destruir y su tiempo el edificar. Su tiempo el llorar y su tiempo el reír. Su tiempo el lamentarse y su tiempo el danzar. Su tiempo el lanzar piedras y su tiempo el recogerlas. Su tiempo el abrazarse y su tiempo el separarse. Su tiempo el buscar y su tiempo el perder. Su tiempo el guardar y su tiempo el tirar. Su tiempo el rasgar y su tiempo el coser. Su tiempo el callar y su tiempo el hablar. Su tiempo el amar y su tiempo el odiar. Su tiempo la guerra y su tiempo la paz. ¿Qué gana el que trabaja con fatiga? Eclesiastés 3, del 1 al 9. Escuchamos. Te invito a hacer unos segundos de silencio. De lo que acabamos de escuchar, ¿qué podrás decir? ¿No será acaso que Dios nos dice, a ver, yo soy dueño del tiempo, para todo el tiempo, ni antes ni después? Todo tiene su momento y cada cosa su tiempo. Si es así, ¿por qué el hombre se desgasta tanto en tener y querer cosas que no corresponden ni a su momento ni a su tiempo? El tiempo ciertamente es una medida que el ser humano necesita, ¿verdad?, para poder redirigir sus actividades, pero el tiempo como tal solo pertenece a Dios. Y cada cosa tiene un tiempo. Ahorita es tiempo de escuchar la palabra, es tiempo de que te sientes, de que escuches, de que permitas que el Señor entre en tu historia y veas dónde estás. Ahorita no es tiempo de, no sé, de comer. O posiblemente estés comiendo, ¿no? Pero también es tiempo, pon atención, escucha. A veces las cosas no tienen su tiempo en ese momento, pero nosotros queremos llevarlas a ese momento que no es su tiempo. ¿Y cuál es el resultado? Nefasto. Te cansas en vano. Trabajas en balde.
¿Para qué desgastarse si todo tiene su tiempo? Vamos a un corte y en este silencio te dejo para que al regresar demos esa respuesta a Dios. Bien, regresamos, te quedamos en este silencio y entonces ya hablamos un poco y meditamos respecto al tiempo. Lo hemos podido hacer porque hemos escuchado la palabra de Dios. Quizás hoy fue un día desde temprano con muchas prisas, con muchas cosas que no te salieron en el momento. Tus tiempos se fueron atrasando. Algunas actividades no se dieron y esto te cambió por completo el plan o el proyecto de trabajo que tenías para hoy. Quizás esa cita en una entrevista, qué sé yo, en una cita médica con alguien para entrevistarte, la cita con el amor de tu vida, todo eso no se dio. Y a veces nos enojamos y nos frustramos por ello, sin ponernos a pensar que cada cosa tiene su momento y cada cosa su tiempo. Así es que, ¿qué le pudieras decir a Dios el día de hoy? Señor, te doy gracias por dejarme entender que los tiempos los marcas tú. Las cosas como deben salir, como deben darse, tienen los momentos que tú les pones, porque a veces mi capacidad de poder verlo es tan reducida, mi inteligencia es tan limitada que no puedo ver más allá, y en lugar de agradecerte que posiblemente me estás evitando alguna catástrofe o algún mal momento o simplemente la frustración, y en lugar de ver eso me molesto, me pongo iracunda, y en lugar de agradecer que estoy viva, que estoy bien, no lo entiendo. Por ello te pido perdón porque no he sabido poner atención a que esos momentos y los tiempos los tienes tú, designados y otorgados para mí y para todas las actividades que realice. Gracias por decirme que no debo de correr, que de nada sirve cansarme, porque no porque trabaje mucho las cosas ya van a estar o van a darse. Se van a dar cuando tú consideres que es el momento. E inclusive he entendido que se van a dar cuando yo menos las espero, cuando quizás ni siquiera lo he trabajado, pero será, Señor, porque ya llegó el tiempo establecido por ti y porque es el momento. Te doy gracias por estar siempre presente en mi existencia. Bien, estamos de regreso en tu programa, ¿Dónde estás? Estamos hablando del tema de la oración y hemos venido durante estos bloques más o menos desarrollando la manera en la que el hombre ha tratado siempre de estar en esta comunicación con Dios, en este diálogo con su Creador, que desafortunadamente es algo que le cuesta mucho trabajo. Pero si nos vamos a la historia de la comunicación en la humanidad, pues vemos también que no ha sido algo muy favorable. Es algo que le cuesta también mucho trabajo
y que por ende pues se ponen estos obstáculos de, bueno, ahora cómo hablar con Dios, cómo platicar con Él. Dentro de este tema de la oración, habíamos hablado de este hombre, Abraham, el cual nos deja claro la manera en la que él se relacionaba con Dios. Tenía una total confianza al platicar con Dios de todos esos acontecimientos que él veía y en los cuales Dios iba a intervenir. Abraham es un hombre de una oración de intercesión que en muchas ocasiones logró de Dios el favor de detener ciertos castigos, por decirlo así, a las comunidades, ¿verdad?, que habían perdido de vista el comportamiento que deberían de tener en base a lo que Dios Yahvé les había indicado. Entonces, la oración debe de ser también educada en la confianza a Dios, en una confianza de que tú serás escuchado, de que Él va a atender todo aquello que tú le menciones, pero también cuando se llevará a cabo aquello que tú le comentes a Dios. Vimos en el bloque anterior la lectura del Eclesiastés hablando del tiempo, y entonces se va a dar cuando sea su momento y sea su tiempo. Fíjate que este tema permite poder ir viendo en dónde nos encontramos respecto a Dios y respecto a la manera en comunicarnos con Él. Creo que podemos ahora sí poder decir: yo estoy educando a la oración, o yo solamente me he dedicado a educar, a memorizar oraciones. Y deben ser las dos partes. En el bloque anterior hicimos una lectura del Eclesiastés. Posteriormente meditamos qué nos quería decir, y por último hacía oración. De esta manera hacemos oración, establecemos un diálogo con Dios, porque brota del corazón más íntimo del hombre, y la oración es una comunicación muy celosa de Dios con su criatura. Solamente por eso es muy celosa esta parte, porque no intervienen más, sino solamente dos: tú y Dios. En este preámbulo, cuando has logrado comenzar a trabajar este inicio en tu espiritualidad, este inicio interior, ahora sí puedes agregar y tomar oraciones estructuradas, estas fórmulas que te ayudarán a profundizar más la palabra de Dios, porque te has abierto al misterio y es Dios mismo quien te aclara su misterio a través de su palabra que está reflejada en la oración. Mientras tú no permitas esta parte, la oración seguirá siendo quizás a veces aburrida y detestable para ti, porque entonces no hemos comprendido que comunicarnos con Dios es hablarle de tú a tú. Aquí estoy, no sé cómo tengo que comunicarme contigo. Es más, cuando ya estoy aquí, se me olvida todo lo que te iba a decir, pero solamente sé que te quiero decir que no sé cómo hablarte. Y ya,
Eso es suficiente. Has hecho oración porque ha brotado de tu corazón aquello que quieres decirle a tu Creador. Espero que toda esta información que vimos el día de hoy pueda serte útil, que no te haya generado algunas confusiones, y si sí, bienvenida a las confusiones. Acuérdate que Dios te ha dado la capacidad que es la inteligencia, y por medio de tu inteligencia empiezan los cuestionamientos, y entonces te pones a la búsqueda de la respuesta de esos cuestionamientos para entonces, por medio de la inteligencia, acercarte a este Dios tan maravilloso. Solamente así como anécdota, hablando del tiempo, quiero comentarte que Einstein, antes de establecer su ley de la ley gravitacional, él tenía que hacer muchos experimentos y él necesitaba un eclipse. Entonces, este eclipse le iba a permitir a él tomar ciertas mediciones que iban a complementar su fórmula. Hizo muchos gastos, mandaba a muchos equipos de fotógrafos a lugares donde no estorbaran las nubes para poder hacer después él esos cálculos y poder mandarlos a otros, a los físicos y matemáticos que le ayudaban para hacer cálculos que él, salía de su competencia. También era un hombre humilde, conocía sus límites, y entonces resulta que cuando está el eclipse en su apogeo, ¿qué crees que sucede? Empieza a llover y empieza a aparecer la neblina, a haber muchas nubes y todo el dinero invertido y todo el equipo de fotografía de aquel entonces se mojó, se echó a perder. Él no pudo llegar porque el tren había partido antes y fue catastrófico. Y entonces él empezaba ya a ser la burla de la comunidad científica, porque esta parte no lograba afinarla. Tenían que transcurrir, fíjate bien, tenían que transcurrir 10 años posteriores para que nuevamente el eclipse que él necesitaba se presentara. Cuando se logra eso, se presenta el eclipse, todos los medios se facilitaron, había mejores cámaras, él puede estar presente en el evento, se da el eclipse, están los fotógrafos, cámaras de aquel entonces, pues las mejores, está él presenciando todo eso, manda los cálculos posteriormente a estos científicos, recibe un mes después ya todos los resultados de todos los cálculos que él hizo. ¿Y qué crees? Resulta que si la primera vez se hubiera dado el eclipse sin ningún problema, él hubiera quedado como un científico nefasto, porque estaban mal sus cálculos, no era como él pensaba. Se había equivocado en un número. ¿Cuándo lo corrobora? Cuando después de los 10 años se da el eclipse, manda los datos, le regresan el análisis de los datos y se percata de que ese número de hace 10 años no era. Lo corrige y obtiene la fórmula que nos rige en las leyes de la naturaleza. Todo tiene su tiempo, todo tiene su momento. Te agradezco el día de hoy tu presencia y el objetivo de haber dejado al final la oración es porque primero vamos a escuchar la palabra, de ahí tiene que brotarte algo del encuentro con el misterio. Y solamente así llegas a la oración. No puedes hacer oración si no escuchas primero a Dios, porque ¿de dónde te va a salir
el asombro a su creación. Entonces te invito a hacer oración al final de este programa. Señor, te damos gracias por habernos permitido terminar este día de trabajo. Al igual que Einstein, nos moviste, nos sacudiste al inicio del programa, nos convocaste a otro tipo de escenografía, nos permitiste estar en esta nuestra casa de la diócesis de Cuautitlán, el poder compartir este programa con tu pueblo Israel, con aquel que le dices, escucha Israel. Te agradecemos, Señor, enormemente por la lección que también nos diste el día de hoy y por permitirnos descubrir que cada cosa tiene su momento, su tiempo, y es cuando tú lo indiques. Y las cosas se harán cuando tú digas y como tú digas. Gracias, Señor, por siempre amarnos y protegernos. Muchas gracias, que tengan un excelente fin de semana. Les agradezco enormemente su atención y cuando Dios dice, se hacen las cosas. Que estén bien, muchas gracias.